Bueno, pues muchas gracias por la invitación, desde luego al Colegio Mexicano de Anestesiología, ya que este es un tema que creo que todos los anestesiólogos manejan. Creo que todos los anestesiólogos, aunque sean muy jóvenes y los que aún son residentes, ya manejan ampliamente a sus pacientes con trauma de cráneo. Yo pediría de favor, si es posible, que levantara la mano alguien que no haya manejado un paciente con trauma de cráneo. Todos, ¿verdad? Y me gustaría mucho, nada más para hacer una encuesta, si me dicen ¿cuántos de ustedes manejan a los pacientes con trauma de cráneo con un esquema de líquidos restrictivo para el edema cerebral? ¿Nadie se atreve? ¿Sí? Gracias. ¿Quiénes los manejan con líquidos en forma generosa? Son algunas cosas que vamos a revisar, por eso lo comento, y es parte de hacer un ensayo sobre qué estamos haciendo y tratar, dentro de lo posible, que es uno de los objetivos de las sesiones, de unificar los criterios para que los manejos estén más o menos homogéneos, independientemente de qué institución o qué hospital los maneje. Si ven de allá, ¿no los tapo? Porque, está. No, pues muy alto. Bueno, si no veo. Bien, entonces vamos a dar inicio. Esto es parte de un curso que se da anualmente, en donde la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal beca a médicos egresados de la residencia de anestesia para que hagan un año de anestesia en paciente politraumatizado grave. Y este es uno de los temas relevantes que manejamos, porque como vamos a revisar, primero voy a hablar un poco de lo que es la definición, la incidencia, la cinemática. Cuando hablemos de la incidencia van a ver que es un fenómeno tan relevante en nuestro país que implica que todos los anestesiólogos o médicos de todas las especialidades, porque estos son manejos multidisciplinarios, coincidamos en el abordaje y el manejo integral de estos pacientes. La cinemática, la fisiopatología, clasificación del trauma, del cráneo, el monitoreo, el tratamiento de la hipertensión intracraneana, el perioperatorio, otras complicaciones y su pronóstico. Bien, empezamos por la definición, y es una situación clínica determinada por una acción violenta, directa o indirecta, que es inducida por un agente traumático sobre la cabeza o sus componentes anatómicos, y que pueden producir déficit neurológico permanente o transitorio, pero además se puede asociar a lesiones de órganos vecinos, como en este caso lesiones cervicales o faciales, que son muy relevantes para el abordaje de la vía aérea. Bien, dentro de la incidencia, el 2% de la población abierta llega a padecer trauma de cráneo, y es la principal causa de muerte e incapacidad en la población joven, con una mortalidad global del 30%. El 10% tiene mortalidad en el lugar de la lesión, en donde sufre la lesión, es decir, en la calle, y el paramédico o los ambulantes que asisten llegan tardíamente y ya no pueden salvarle la vida, por la magnitud de las lesiones y que éstas puedan ser incompatibles con la vida.
el 75% fallece en las primeras horas y la principal causa registrada es la obstrucción de la vía aérea, hipoxia y choque. El 15% fallece dentro de la primera semana por fracaso multiorgánico y por infecciones asociadas. La principal complicación temprana es el hematoma intracraneal. Entre el 40 y 45% se da en el traumatismo craneoencefálico severo, entre el 3 y el 12% en el moderado, y 1 de cada 500 pacientes llega a tener esta grave complicación aún con traumatismos leves. Desde luego puede haber daño e hinchazón tanto de las estructuras que van hacia adentro del cráneo como de las que van hacia afuera, y entonces cuando se dañan los tejidos blandos contiguos es cuando tenemos problemas para el abordaje de la vía aérea, y desde luego el daño hacia los tejidos blandos dentro del cráneo nos provocan las lesiones más graves neurológicamente. Hablando un poco de la cinemática, desde luego se aplica la ley de Newton, en donde se dice que una fuerza externa sobre la superficie del cráneo con impacto sobre la estructura dura que es la bóveda o la base, o bóveda y base, y secundariamente se da sobre las estructuras blandas que componen la masa encefálica, cuya textura, ustedes saben, es gelatinosa. Y a determinada magnitud se promueve una lesión directa con desplazamiento de estructuras elásticas y blandas. Y esta es la citada ley de Newton, en donde la energía cinética es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Esto se multiplica en las colisiones en donde algunos vehículos chocan, entonces las masas son mucho mayores y la velocidad a la que va cada vehículo se multiplican, entonces las lesiones se magnifican. Y hay otro efecto que es el de aceleración-desaceleración, es decir, este es de la segunda ley de Newton, en donde a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud pero en sentido opuesto, es decir, el movimiento del chicotazo. La cabeza va hacia adelante primero, luego va hacia atrás, pero con la misma fuerza. Entonces, esto produce doble daño a nivel de masa encefálica, de tal manera que aquí se expresa multiplicando esto por 2. Según el American Traumatic Coma Data Bank, la cinemática puede estar inducida, el daño puede estar inducido por ruptura ósea con una consecuente lesión vascular o por contusión vascular. Y la hemorragia subaracnoidea puede estar inducida por contusión cortical a través de la pía madre, que está en el espacio subaracnoideo, por laceración y cizallamiento de vasos, o por hemorragia ventricular inicial que se visualiza más tarde en cisternas o surcos. Tomar en cuenta que la presión de perfusión cerebral se da al reducir de la presión intracraneana a la presión arterial media. Con esto pretendo decir que si no mantenemos presiones arteriales medias sobre la presión intracraneana, no hay perfusión cerebral. No sé, ustedes seguramente en su experiencia habrán oído mencionar a algún anestesiólogo que dice que está hipotenso su paciente, pero que así llegó. Pero tenemos que tener la idea de no porque llegó así lo tenemos que mantener así, porque si no, no podemos lograr mantener una presión de perfusión cerebral. Esto viene al caso porque
se dan estas tres fases que, aunque ahorita las voy a expresar como si fuera 1, 2 y 3, normalmente cuando vemos a un paciente ya están las tres fases encima del paciente, porque lo vemos habitualmente en el quirófano ya diferido de algunas horas, y tiene esta fase isquémica que se da dentro de las primeras 24 a 48 horas, la hiperémica, un poco más tardía, y la de vasoespasmo. Pero esto es lo referido en la literatura. Desde luego estas fases pueden enzimarse más tempranamente o más tardíamente, sobre todo en pacientes que ya llegan de antemano intoxicados, ya sea por alcohol o alguna otra droga, o son hipoxémicos o tienen alguna otra patología que haya inducido hipoxemia o hipoperfusión, como un estado de choque por lesiones múltiples. Ustedes saben que la lesión traumática de cráneo no se induce como única lesión, con frecuencia va asociada a otras. En este diagrama pretendo mostrar algunas de las alteraciones que se dan para llevar al paciente a un estado crítico. Desde luego, hay alteraciones en la ventilación y riego pulmonar con hipotensión y vasodilatación. Y esto lleva también hacia el edema cerebral, inducido por trastornos electrolíticos, por liberación de sustancias proinflamatorias, se dispara toda la cascada de la inflamación. Esto lleva a mantener a un paciente con una vasodilatación cerebral y a más edema, con aumento de la PIC, y estos trastornos de ventilación y riego pulmonar a una hipoxemia, a una acidosis metabólica que
Es muy importante tener una placa de cráneo y cara, una placa lateral de cuello para analizar el canal medular, que es lo más importante, y para no hacer iatrogenias a la hora de intubar al paciente o pretender hacer maniobras muy cruentas para tratar de intubarlo. Es decir, si este paciente se intuba tempranamente, seguramente le va a ir bien y no necesita estar en quirófano. Esto puede ser desde trauma choque con un abordaje oportuno. Una vez evaluado el Glasgow, tratar de usar fármacos que no modifiquen Glasgow. Es decir, tratamos de evitar algunos fármacos benzodiazepínicos o barbitúricos y tratamos de usar fármacos que no modifiquen mucho el Glasgow. Estamos hablando más de morfínicos, que es lo que sí requiere el paciente, pero sí estar atentos a su estado de conciencia, que nos permitan a nosotros evaluar su estado de conciencia. El ataque de cráneo es indispensable para identificar la magnitud y el tipo de lesiones, para verificar que sí ameritan o no cirugía, identificar obstrucciones al flujo de líquido cefalorraquídeo y la magnitud del edema cerebral para poder establecer su pronóstico. Si tenemos resonancia, qué bueno, pero no es indispensable tener una resonancia. Y tal vez aquí lo que sí falta es la angiografía. La angiografía es un gran recurso que muchos años antes de que aparecieran las tomografías teníamos como primordial para evaluar a un paciente con trauma de cráneo. Ahora ha pasado un poquito a la historia, pero yo no quiero que se piense que ya pasó. Es decir, para nosotros sigue siendo de alto valor el tener una angiografía. Esta clasificación que hizo el doctor Marshall en el 2005, en donde evaluó a 94 pacientes, evaluó sus características radiológicas y el tipo de lesiones que podía tener. Si la tomografía de cráneo prácticamente es normal o con un mínimo edema, como en este ejemplo, y esto lo da a veces el manejo de tonos que da el técnico o el médico que hace la tomografía, pues si no se ve con un gran edema, pues cursan con buenos resultados el 100% de sus pacientes. Cuando la lesión es difusa, de estos resultaron 37.2% de estos 94 pacientes con algunas pequeñas lesiones. Aquí hay un hematoma pequeñito, aquí en este ventrículo. Entonces, y la línea media está centrada y las cisternas están visibles, bueno, pues la incidencia de hipertensión intracraneana es baja, del 28.6, con buenos resultados en el 66.7 de los casos. Si la lesión es difusa o tipo 3, de los cuales resultaron 20.2% de los casos de estos 94 pacientes, con un edema bilateral, en donde no se observan las cisternas de la base, cursan con hipertensión intracraneana el 63.2% de los casos, y con buenos resultados solamente el 44.4%, es decir, hay mayor cantidad de pacientes que cursan con malos resultados que con buenos resultados. La lesión difusa tipo 4, de los cuales se encontraron 2.1% de los 94 pacientes, con un gran edema cerebral, en este caso unilateral, con bloqueo de las cisternas, de surcos, ¿verdad? La línea media está desviada a más de 5 milímetros. Esto nos habla de un problema muy severo de edema cerebral localizado. La incidencia de hipertensión intracraneana es del 100% y cursan con malos resultados el 100% de los pacientes. No decimos que hasta la muerte, pero no con buenos resultados. Si la masa está evacuada y de ellos resultaron el 24.5% de los pacientes, y puede ser cualquier lesión ya operada, evacuada,
cursan con hipertensión intracraneana el 65.2% de los pacientes, y de los cuales se obtuvieron buenos resultados en 47.4% y malos resultados en 62.6% de los casos. Cuando la lesión no ha sido evacuada y está aún intraparenquimatosa y en las cisternas, en los surcos, y tiene mayor de 25 centímetros cúbicos de volumen, la incidencia de hipertensión intracraneana es del 84.6% y cursa con malos resultados el 76.9% de los casos. Bien, se indica el monitoreo de la PIC, y de esto ha habido una controversia de muchas generaciones y de muchos años, cuando el Glasgow es menor de 8, si valdrá la pena o no poner un sensor de tornillo o un sensor de presión intracraneana, pero solamente se indicaría actualmente cuando tienen un Glasgow menor de 8, si la TAC es normal, porque si es anormal va a quirófano antes de que se le ponga un monitoreo de PIC. Si es mayor de 40 años, si la presión arterial sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio y tenemos dificultades para controlarla, y si requiere sedación. Este diagrama fue tomado de este doctor, que es del Hospital de Magdalena de las Salinas, pero lo hemos adaptado a los diferentes recursos hospitalarios de los diferentes hospitales de la Ciudad de México, pero más o menos pretendemos lo mismo, ¿verdad? Si el paciente está con un Glasgow de 3 a 5 o de 5 a 7, requiere un tubo en la tráquea, infusión intravenosa, gases arteriales y sanguíneos, y si la tomografía axial o angiografía muestran una lesión por masa ocupativa, hematoma, pues va a cirugía. Si no hay lesión por masa, pasa a cuidados intensivos, precisamente para atención y darle cuidados especiales, y si este paciente se deteriora, se le toma nueva tomografía y probablemente vaya a cirugía. Si este paciente tiene una escala de coma de Glasgow de entre 8, 10 puntos o más, pues se le toman sus radiografías de columna cervical, de tórax, de cráneo, y si tiene una fractura lineal o está hundida, va a tomografía y se lleva esta secuencia, o si no hay fractura, se hospitaliza o pasa a cuidados especializados y se egresa si este paciente tiene más de 15 puntos, no hay otras lesiones y tiene buena evolución. ¿Cuál es el manejo inicial o el abordaje que nos importa dejar claro para que unifiquemos criterios en el manejo de estos pacientes desde trauma choque? Y se los comento porque por muchos años hemos comentado que el anestesiólogo ya dejó de estar necesariamente siempre en el quirófano esperando al paciente. Debe de ir a ver a su paciente a trauma choque o a terapia o a donde esté el paciente, evaluarlo y evaluarlo en forma multidisciplinaria o interdisciplinaria junto con los otros médicos que van a participar en el procedimiento, es decir, con el neurocirujano y tal vez con el intensivista. Y con el urgenciólogo, por supuesto, que es el médico que recibe al paciente. Vigilar vía aérea, su respiración, su circulación, sus capacidades o su pérdida de capacidades neurológicas, y reexplorarlo, exponer todo para poderlo explorar correctamente. Y esto estar revisándolo periódicamente, y para monitorizarlo en forma adecuada hay posibilidades de poner un sensor de oxígeno en la yugular, en el seno de la yugular. Este sensor de Keith Smith es
ojalá y lo conozcan, es muy importante aprender a ponerlo, digo, hay que meterlo en la vena yugular, no es nada difícil, o hacer un Doppler transcraneal, lo cual es un recurso que puede no haberlo en todos los hospitales. Mantener buena oxigenación cerebral local, es decir, medida a través de un Doppler transcraneal, y de sus metabolitos. Hay veces que por la yugular podemos medir el ácido láctico y de esa forma estar monitorizando si hay gran producción de ácido láctico a nivel cerebral, se obtiene en el seno de la yugular y se hace evidente que este paciente tiene una lesión que está poniendo en peligro toda esa masa encefálica, que tiene una gran respuesta inflamatoria y que va mal el paciente, y con potenciales evocados, que es un recurso que tampoco tenemos en todos los hospitales, por supuesto. Esta es la teoría de Monroe Kelly, que nos habla de un concepto volumétrico que debe de tener un valor fijo, es decir, el cráneo es una estructura que no es distensible, por lo tanto, su contenido debe de tener un volumen fijo. El aumento de un compartimento intracraneal por un efecto de masa descompensa a los componentes que lo contienen, y entre ellos son el líquido cefalorraquídeo, el flujo sanguíneo o la compresión del tejido cerebral. Y este es el modelo tricompartamental del que les hago el comentario, y esto es lo que sucede cuando hay un hematoma traumático con un efecto de masa sobre cerebro, líquido cefalorraquídeo y bloqueo del volumen sanguíneo cerebral. Esta es la maniobra adecuada de intubación, manteniendo el eje cráneo-cervical sin desplazamientos. Este muchacho fue residente ahí en mi hospital y después hizo cuidados intensivos y creo que sí aprendió bien la maniobra de la intubación. Esta es una laringoscopía que con frecuencia ya en otras ocasiones les he mostrado qué es lo que quisiéramos ver. No meter el tubo a donde se pueda, no. Aquí primero estar seguros que es la laringe y que ahí va a ir nuestro tubo al intento más temprano posible. Y después, al salir del quirófano, dejarle garantizado al paciente tanto la vía aérea como la estabilidad cervical. Y desde luego aquí ya está en una posición de elevación a 30 grados, semifowler. ¿Cuáles son los objetivos perioperatorios para tener a este paciente en buenas condiciones, se opere o no se opere? Pero en el perioperatorio, entre que aclaramos y llegamos al diagnóstico de certeza, etcétera, tenemos que mantener una presión intraventricular de menos de 20 milímetros de mercurio con una tensión arterial media, ojo, por arriba de 90 milímetros de mercurio. Y estos conceptos son importantes tomarlos en cuenta porque en ocasiones el paciente anda con tensiones arteriales bajas, lo cual impide la presión de perfusión en la zona dañada, y pues así me lo entregaron o así venía, y ya saben ustedes que muchas veces los neurocirujanos son dados a manejar esquemas de líquidos restrictivos. No es un comentario en donde yo me esté quejando de ellos, ¿no? Lo que procede es comprender que mientras no se drene esa masa no evacuada dentro del cráneo y tengamos ese efecto de masa y obstrucción al drenaje arterial o a la irrigación arterial, la presión arterial media debe de ir por arriba de 90 milímetros de mercurio, sea con líquidos o sea abordarlo primariamente con apoyo inotrópico ya con aminas o con lo que normalmente hacemos, que es con dopamina, dobutamina o norepinefrina. Mantener saturaciones de oxígeno por arriba de 95 y mantener una presión de perfusión cerebral
por arriba de 60 milímetros de mercurio. Con frecuencia no sabemos cuánto tiene de presión intracraneana, pero sí sabemos que tiene un efecto de masa. Por lo tanto, este es el concepto que nosotros primariamente sí tenemos que manejar. Y ya después investigaremos si podemos medir la presión intracraneana o no. Desde luego, dentro de los objetivos está la corrección de la hipovolemia, es decir, yo sé que el neurocirujano de primera instancia, siguiendo los conceptos de Lund, que a continuación se los voy a mostrar, lo manejó con un esquema restrictivo de líquidos y diurético y manitol, etcétera, pero entonces yo lo tengo que alcanzar. ¿Por qué lo tengo que alcanzar? Porque si no, nunca le voy a levantar la presión arterial. Y lo corrijo con cristaloides y coloides en forma balanceada. Hay que corregir la acidosis. Según la fase, pues tal vez haya que darle manitol, pero no es, hay que llevar un balance de líquidos, un buen control de líquidos, no, porque no se trata nada más de deshidratar, sino de mantener también una presión de perfusión cerebral, y tal vez se haga candidato a manejar esquemas de diuréticos. Eso está bien avalado, pero en el transanestésico, que el doctor Conrado Huerta ya hablará de eso, de primera instancia tenemos que corregir en el perioperatorio, es decir, antes de que llegue al quirófano y después de su egreso de quirófano. Si queremos mantener la presión de perfusión, pues tenemos que corregir la tensión arterial del paciente. Una hiperventilación que solamente se permite a rangos menores de 30 cuando el edema es muy terrible y no está bajo control, pero si no, con esto es correcto, con esto es suficiente de 30 a 34 TOR. Estos son los esquemas revisados que actualmente están avalados. Ustedes saben que para hacer estas revisiones nos metemos a la biblioteca Cochrane y solamente comentamos lo que está avalado por medicina basada en evidencias. No les voy a comentar nada que no sea avalado por medicina basada en evidencias, siguiendo la corriente actual. No está autorizada la hemodilución para estos pacientes, es decir, deben de mantenerse hematocritos por arriba de 30 y con hemoglobinas por arriba de 10, transfundir lo suficiente y monitorear con pruebas de coagulación. Es muy importante porque ya dijimos que se libera tromoplastina ística. Y les hablaba hace rato de fármacos que sí se están autorizados desde antes de entrar a cirugía y para que puedan tolerar un tubo en la tráquea, pero a lo mejor yo necesito estarlo explorando, entonces no necesito deprimirlo neurológicamente, necesito que no tenga dolor y necesito que me tolere el tubo en la tráquea y necesito ver si su Glasgow se modifica o no. Entonces el fentanil es una muy buena alternativa, remifentanil en infusión, nalbufina o buprenorfina. El caso es que el paciente pueda tolerar y ser monitoreado clínicamente. El mantener analgesia y sedación en el periodo perioperatorio es sumamente útil. No quiero un paciente excitado, quitándose el tubo, arrancándose las ondas. Así no se maneja un paciente, obviamente. Se maneja con apoyo mecánico ventilatorio y si es necesario, porque ya fue revisado ampliamente por el neurocirujano y se justifica porque no puedo controlar al paciente, pues sí, tendré que relajarlo, pero primero sedarlo, no relajarlo sin sedarlo. Si puedo ponerle un monitoreo BIS, sería excelente, o potenciales evocados, que no es fácil, ni en trauma choque, ni en el, por lo menos no en quirófano, pero sí el BIS, o monitoreo con evaluación clínica continua, es decir, necesito un fármaco tipo desmetomidina, nalufina desmetomidina, desmetomidina fentanil, el que ustedes indiquen. Creo que aquí
no tenemos por qué forzar al anestesiólogo a usar un solo esquema. Él utilizará lo que juzgue conveniente. La idea es que no modifique mucho su Glasgow, o que si uso un fármaco pueda suspender su infusión, poderlo valorar y después continuar su infusión para poder monitorizar al paciente en cuanto a escala de Glasgow. Hacer una inmersión suave o mantenerlo sin toser y sin esquema, sin irritación sobre la tráquea, en posición de semifowler a 30 grados, y ya después de la cirugía, pues tener una convalecencia con un apoyo nutricio oportuno y adecuado. Estos son los esquemas que les decía, los de Lund, que son manejar a los pacientes. Esos son los planteamientos terapéuticos en los pacientes con trauma craneoencefálico, y para prevención y tratamiento de la hipertensión endocraneana están estos conceptos de Lund, que es la terapia dirigida a mantener disminuidos los volúmenes intracraneales, que es a partir del manitol, del diurético, del furosemide, y hay otras drogas que históricamente se han usado, como la cloropromacina, y de ahí salieron algunos, que si la ergotamina, etcétera, y de ahí salió después por derivación el supuesto manejo para cefalea pospunción. Otro día ya platicaríamos de esos temas, pero nacen de aquí, de la terapia inducida por Lund. Y Rosner, que no es que sea opuesta, pero es otro criterio. Este es el de mantener la tensión arterial media alta, mantener la presión de perfusión, con el fin de que la zona isquémica, la zona de penumbra, la zona de sufrimiento, se encuentre bien perfundida. Y la Bryan Trauma Foundation ha dado pauta a una terapéutica escalonada, es decir, empezar con esto, seguir con esto, y si no da resultado, seguiríamos con las medidas de ventilación, etcétera. El caso es ir escalonando a manera de que el paciente sí mantenga una ventilación, perfusión y finalmente una perfusión cerebral adecuada. Y hay otras terapéuticas guiadas por European Brain Injury Consortium, que son de acuerdo a la saturación de oxígeno en este sensor que se coloca en el seno de la yugular. Y hablando un poquito de neuroprotección, porque por cierto nuestro tercer ponente no va a poder llegar, nos habló que está bloqueado en la inundación. Se usan los antagonistas de calcio, la nimodipina, etcétera. Se da neuroprotección farmacológica, es decir, si se permite, está autorizada. La hipotermia es de los últimos recursos, obviamente no son recursos primarios, que está dentro de los no farmacológicos. Otras medidas de prevención y tratamiento de la hipoxia cerebral es primero diagnosticar la causa de la hipoxia, y si hay otra razón, por trauma a otro nivel y todo, corregirlo, o si esto es por anemia, o lo que esto ya lo habíamos comentado. El tratamiento de la hipertensión intracraneana, bueno, pues drenaje, la prevención y tratamiento del síndrome disautonómico postraumático, que les decía que se compone de la triada de Cushing, o además fiebre. La prevención y tratamiento de las complicaciones sistémicas, que ya dijimos cuáles son, entre ellas están las infecciones, y de las crisis convulsivas. Para el manejo de la hipertensión intracraneana, seguimos esta mnemotecnia: mantener la saturación de oxígeno por arriba de 95, con una PCO2 alrededor de 35 milímetros de mercurio, con infusión de soluciones en volumen, en calidad y en cantidad. Hay trabajos muy interesantes sobre soluciones salinas hipertónicas, que ahorita no me voy a meter a fondo a esto, pero, y además comercialmente no las tenemos en México, pero hay buenos trabajos que nos dan la pauta para usar esto en el futuro.
mantener ya sea con Riger lactado o solución salina al 0.9%, que es lo autorizado actualmente, más coloide. La presión por arriba de 90, esto quisiera dejarlo como mensaje grabado. Elevación de la cabeza con un semifowler a 30 grados, analgesia y sedación. Y entonces el manejo de la hipertensión intracraneana, cuando es por arriba de 20 milímetros de mercurio, se vale el drenaje de líquido cefalorraquídeo, la hiperventilación, primero ligera y si no hacerla más profunda, y entonces sí nos iríamos a los conceptos de Lund, a usar el manitol, soluciones hipertónicas, la hiperventilación, y noten ustedes aquí que vamos bajando de rango, barbitúricos, craneotomía descompresiva, la hipotermia, aquí ya estaría en posibilidades de llevarlo a la hipotermia bajo un protocolo. Si esto es, la presión intracraneana está por debajo de 20 milímetros de mercurio, bueno, pues hay que mantener vigilancia y buena presión de perfusión cerebral. Y dentro de las medidas adicionales, que muchas veces nos cae la lluvia, sobre todo de artículos de internet, las novedades, ¿verdad? Y queremos que el artículo que fue escrito ayer, ese tiene la verdad absoluta, y no es cierto. Primero hay que filtrarlo por la medicina basada en evidencias y verificar que son artículos de grupos de pacientes controlados, que cumplen con todas las características de veracidad y de manejo estadístico adecuado, preferentemente utilizar los de la biblioteca Cochrane. Entonces, mantener presión de perfusión cerebral, de convulsiones, de hipertensión, manteniendo presión arterial media. Cuando se considera hipertensión y está por arriba de 120, desde luego hay que controlarla, tampoco esto es bueno. Dijimos sobre 90, no, ya en rangos muy altos es tan nociva como tenerla baja la presión. Mantener nutrición o apoyo nutricio temprano, profilaxis de todas las complicaciones, entre ellas las úlceras de estrés y la profilaxis antitrombótica, una vez que tenemos control de tiempos. Manejar las alteraciones hidroelectrolíticas y de glicemia, el control de la fiebre y la hipertermia y la hipotermia. Y estas son las no aprobadas, las que con frecuencia aparece por ahí un artículo que dice que es una maravilla esto nuevo. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Los esteroides no han mostrado ningún beneficio, ninguna ventaja en el manejo del paciente con trauma de cráneo, ni la Dexa, ni la metilprednisolona, ni nada. Al contrario, desequilibrio en las glicemias y desequilibrio hidroelectrolítico. Terapias experimentales no son válidas para este tipo de pacientes que se debaten entre la vida y la muerte. Antagonistas de glutamato tampoco. Barredores de radicales libres que de repente por ahí nos dicen que son maravillosos. Cuidado, no están autorizados. Los calcioantagonistas solamente en el protocolo ya comentado. El dexanabinol también en el protocolo ya comentado. ¿Y cuál es el pronóstico? Pues depende del examen clínico perioperatorio, es decir, también después de la cirugía, de acuerdo al ATAC de control o inclusive resonancia magnética, y entonces sí, en el posoperatorio podemos ver por potenciales evocados sin despertar al paciente si está bien. ¿Y cuál es su pronóstico? De acuerdo a la escala de Glasgow, bueno, puede ser 1, la muerte, o que quede en estado vegetativo sin funciones de alto nivel de integración cortical, o con disfunción severa, o dependiente de terceros para su vida diaria, o con disfunción moderada, independiente en su vida diaria, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que esté con buena recuperación o con disfunción mínima. Y de eso depende mucho lo que haga el anestesiólogo durante la cirugía. No tener en la mente, no, pues es que se iba a morir, de todos modos está re mal. No, sí, a lo mejor se iba a morir, pero dentro de 20 o 30 años. El caso es que nosotros sí tenemos que pretender rescatarlo. Bueno, esto es un comercial, ojalá y lo compren, vale la pena. Y por mi parte es todo, les agradezco mucho, les dejo al doctor Conrado Huerta Millán.